Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Fondo Segunda. Hoy venimos con un vídeo muy especial porque traemos un invitado para hablar de un equipo que ciertamente actualmente está en apuros, pero que vamos a intentar analizarlo y desglosar un poco más de qué es lo que está haciendo esta temporada y ver qué puede hacer para arreglar la situación en la que se encuentra. Es un placer para mí saludar a Pablo Garcés, especialista además en el Castellón, en el equipo del que vamos a hablar hoy y que además esta temporada estás haciendo unos hilos increíbles sobre el equipo, así que también felicidades por eso. Muy buenas, Pablo. Lo primero, darte las gracias por la invitación, por tus palabras y sí, con ganas de hablar un poco de lo que es el Castellón, que ahora mismo está en problemas graves. Ni que decir tiene que tendréis aquí abajo el Twitter de Pablo para que cuando veáis este vídeo vais para allá, le seguís y no os perdéis nada sobre la actualidad del Castellón, que es un auténtico crack, de verdad. Hay que decir que cuando subió el Castellón a segunda hicimos un vídeo con Enrique Ballester y con Xavi Isidro y bueno, después de unos meses la situación ha cambiado mucho, la felicidad que había en esos momentos, pues ahora hay un poco de pesimismo, ¿no? Por el futuro del equipo. Como siempre, en este tipo de análisis estáis viendo ya en pantalla ese 11 tipo del Club Deportivo Castellón y vamos a intentar analizar, ¿no? al equipo. En primer lugar, vemos aquí ese 11, ese 4-4-2, ¿no? Como me comentabas tú off the record, ¿no? Con Rubén Díez con mucha libertad y hemos puesto a Bodiger porque ha sido titular en los dos últimos partidos y también hemos puesto a Salvador, aunque es cierto que en el último encuentro jugó Señé y también hemos visto en alguna ocasión a Carles Salvador o incluso a Gus Leden, ¿no? Que hablaremos también de él en el futuro. Así a priori, Pablo, esas pinceladas tácticas del Castellón, ¿cuál es su estilo de juego, tío? Pues ahora mismo creo que lo está encontrando, porque Garrido llegó, cambió totalmente lo que había hecho el entrenador anterior, impuso ese 4-4-2 en defensa, pero por ahora lo vemos que está intentando pulir detalles en función del rival y sobre todo en búsqueda de encontrar una mejor versión. Me has contado tú también que podía llegar a considerarse un 4-2-3-1 porque Rubén Díez baja mucho la posición. Es otro de esos aportes. Pero también hemos visto, sobre todo en los últimos dos partidos, como la entrada de Bodiger da un poco más de libertad a sus compañeros en el medio y se puede ver en ataque hasta un 4-1-4-1 con Rubén bajando la posición y con Bodiger haciendo de sujeción. Más allá de eso, laterales que no suelen subir mucho, una de las dos bandas, sobre todo a la derecha, que es Arturo, suele tirar al centro y la gran estrella de este equipo, que es Marmateu, la banda izquierda, que él sí se abre más a banda. Bodiger, que era uno de esos futbolistas que llegaba al Castellón en el mercado de invierno junto a Moyano, y posteriormente también llegó René Crin, que veremos cuál es el rendimiento que puede ofrecer, ¿no? en el Castellón. Lo que sí seguro es que Bodiger en ese centro del campo va a dar muchas alternativas porque él llegó al Cádiz como un centrocampista defensivo, pero después en el Cádiz ha actuado de doble pivote, incluso de media punta, así que va a dar muchas alternativas, ¿no? Hay que decir que actualmente el Castellón es el colista de la clasificación, 22 puntos, es el segundo equipo más goleado de la categoría, solo por detrás del FC, del Fútbol Club Cartagena, y es cierto que en cuanto a cifras goleadoras tampoco está entre los peores, pero sí que es cierto que parece que tiene una falla, ¿no? en esa faceta, ¿no? Vamos a ir ya con las claves. Bueno, yo diría, como te he comentado anteriormente, que lo mejor para el Castellón en este punto de la temporada es que faltan 16 jornadas y solo está a 4 puntos, ¿no? De salir de esa zona de descenso, que además lo ponía en un tuit el portero, ¿no? Álvaro Campos, que lo ponía ahí, como ese mensaje de optimismo, ¿no? Para la afición del Castellón, que como tú me decías, parece que hay un poco de pesimismo, ¿no? Alrededor del equipo, ¿no? Sí, el ambiente es un poco extraño porque, como lo has dicho tú, había un ambiente de alegría en Castellón con esta vuelta al fútbol profesional, habían sido 10 años alejados de él y parece increíble que estando vivos a falta de 16 jornadas haya el pesimismo que hay y más viniendo de donde se viene. Hay más miedo que otra cosa y es un poco triste porque el ambiente que debería haber sería que remasen todos hacia el mismo lado. Pero bueno, es entendible porque ahora mismo el Castellón, los puntos hablan mal y las sensaciones hablan peor. Pues bueno, aficionados del Castellón que estéis preocupados, atentos a este vídeo porque vamos a intentar analizar esas tres claves, ¿no? que hemos sacado y siempre pensando en cómo puede mejorar el Castellón para conseguir esa ansiada permanencia que sería tan importante. La primera de ellas yo creo que está bien clara, ¿no? Porque hay dos etapas bien diferenciadas, ¿no? De este Castellón en 2020-2021. Por un lado, la etapa Cano y posteriormente la etapa Garrido, ¿no? Que es decir, que prescinden, ¿no? de Cano después de una derrota por 2-0 frente al Español, si no me equivoco. Tiro de memoria, creo que no me equivoco. Y recuerdo que Garrido
también tuvo mucho tiempo para preparar ese primer partido que inaugural para él, ¿no? Contra el Sporting, lo vence 2-0. Incluso yo cuando lo veo, creo que implanta unos matices muy interesantes que le podían dar al Castellón una cierta solidez para encontrar mejores resultados, pero lo cierto es que después 4 derrotas consecutivas en Liga, 5 si contamos la derrota en Copa del Rey. Sí, es que lo del Gijón es un poco anecdótico porque quizás es el partido más distinto en cuanto a propuesta con el resto de partidos que ha dirigido Garrido. Entonces, pues bueno, aquello del Gijón se puede tomar de ejemplo, yo creo que no. Lo que sí que hemos visto más es un equipo que, como ya vamos a decir luego, le cuesta en las áreas y ya hablando de lo que ha sido el cambio de entrenador, es que con los dos entrenadores recalcamos otra vez que le cuesta en las áreas. No se llegó a lograr la fórmula de una buena defensa, no se llegó a lograr la fórmula de un buen ataque, y eso que con Cano sí se dominaba el balón, pero no se creaba. Con Garrido se renuncia a balón, pero se sigue sin cambios pese al cambio de personalidad total que ha hecho el equipo, porque hemos pasado de ver un equipo camaleónico que tan pronto atacaba con defensa de 3 como defendía con 5, que probaba esquemas donde había mucho movimiento, a un 4-4-2 más rígido, más de vieja escuela y más habitual en segunda. Así es, ¿no? Bueno, nos hemos adelantado, pero era difícil no adelantarse a una de las claves de las que vamos a hablar ahora, porque yo creo que resume muy bien, ¿no? La temporada del Castellón, esa clave de que no dominan las áreas, ¿no? Algo tan importante en el fútbol como las áreas, tanto la tuya como la del rival, tienes que ser listo y eficaz en las dos, y el Castellón parece que no domina ninguna de las dos, ¿no? A nivel defensivo, concede muchas facilidades, y a nivel ofensivo parece que el jugador que tiene más cercano al gol es Marc Mateu por esas asistencias que consigue dar. Pero lo cierto, y lo hablamos también de récord, ¿no? Es que el Castellón no ha conseguido subsanar esas fallas que tenía en la plantilla, porque incluso te lo comentaba, ¿no? Que en el vídeo que hacíamos en Fondo Segunda, pidiendo un refuerzo para cada posición, para cada equipo, decíamos en el Castellón que eran dos las necesarias, un central y un delantero, y finalmente llega un lateral derecho y dos centrocampistas. Entonces, esas fallas que tenía no se han podido tampoco subsanar. Sí, Cano, justo antes de irse, le hacen una entrevista en el periódico El Mediterráneo y él mismo es consciente de dónde están las fallas de la plantilla. Él pide un jugador que tenga buena relación con el gol, no tiene que ser necesariamente un delantero, porque realmente el Castellón no solo no mete goles, es que no llega a generar ocasiones. Necesita a alguien que sea un poco más autosuficiente. Cano lo sabía y lo pidió, y también pidió un jugador que diese más fiabilidad defensiva, poniendo especial atención a un central, y eso es lo que se ha dicho en todos sitios, pero actualmente no ha llegado a ninguno de los dos. Así es, ¿no? Parece también, yo también diría que incluso el Castellón no ha conseguido adaptarse a la categoría, ¿no? Parece un hecho que no está tan sólido como otros equipos que incluso también están abajo, ¿no? Como el Sabadell o el Albacete, pero que no dan esa sensación de deshacerse tan fácilmente como quizás si la da el Castellón o el propio FC, ¿no? Que también lo hemos comentado anteriormente. Otra de las claves, la última ya, y creo que es la más positiva y la que más optimismo debe desprender a los aficionados del Castellón, y también yo creo que será importante conseguir enlazar o conectar esta clave subsanando lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Si conseguimos conectar todo esto, nos va a dar un Castellón porque sería mucho más sólido, mucho más consistente y mucho más eficaz y con muchas más facilidades para llegar a portería, ¿no? Porque es cierto que el Castellón cuenta con mucha calidad en su plantilla, tiene jugadores peloteros, ¿no? Como se conoce en el fútbol, bueno, Gulledes, Señé, bueno, Marc Mateu, que te voy a contar, ¿no? De Marc Mateu, pero parece que se queda solo en eso, ¿no? En posiciones intermedias, en posesión muchas veces estéril, pero que al final no es determinante en las áreas, ¿no? Como hemos comentado. Claro, yo muchas veces cuando voy a hacer un hilo sobre el Castellón o sobre cualquier partido, muchas veces recurro a ver en qué zonas del campo se han jugado los partidos. Y mi sorpresa durante casi todo el año al ver el Castellón es que los partidos se juegan en el centro del campo. Y ahí es donde el Castellón estaba consiguiendo, no sé si decirte dominar, pero sí ser un buen equipo, ser un equipo sólido y un equipo adaptado a la categoría, por supuesto, porque tiene nombres dignos de la categoría. El problema está, ya lo hemos dicho, en esas dos áreas, y está penalizando mucho de lo bueno que ha hecho el Castellón, sobre todo con Cano, era un equipo que jugaba muy bien, lo penaliza esa fragilidad en un lado y en el otro. Para finalizar, Pablo, me gustaría preguntarte dos cosas para que me las contestes también brevemente. En primer lugar, ¿qué crees que debe cambiar el Castellón para el siguiente partido, para ya, para cambiarlo ya el próximo fin de semana? Y segundo, ¿eres optimista? ¿Crees que el Castellón finalmente puede salvar la categoría?
Pues lo primero que te diría sobre cambios es que no los necesita. O sea, son cambios más en lo psicológico, ser un equipo que consiga hacer lo que ha conseguido durante los últimos 3 partidos en los últimos 15 minutos. Es que es un equipo que ha apretado, que cuando ha tenido más libertad de movimientos arriba, sobre todo con las pequeñas introducciones que se vio en el partido contra el Girona, logra ser un equipo competitivo, pero los cambios van por ser un equipo que se concentre más, tenga más fe y logre concretar en las áreas. Porque a nivel de Que juego, ya lo compita hemos mejor, ¿no? dicho, Básicamente. sí, que compita mejor. Porque a nivel de juego no ha sido un mal equipo nunca. Y respecto a si soy positivo, pues lo hemos hablado. Ahora mismo los números son los números y las sensaciones tampoco son buenas, pero los números dan dos lecturas. Que necesita ganar mucho, pero que también está solo a tan solo 4 puntos. Es que no es imposible. Viendo el calendario, esto es algo que he hecho en los últimos días, veo que al Castellón, el último mes de competición, le toca el Logroñés, le toca el Málaga, le toca el Cartagena, le toca el Zaragoza, le toca el Alcorcón. Si el Castellón sigue en esta línea más o menos de puntos, consigue estar vivo, tiene un final de liga en el que se puede decidir todo y que si llega con buenas sensaciones, por supuesto, se puede salvar. Esa es la actitud, Pablo, y eso es lo que también queremos trasladar a la afición del Castellón. Pablo Garcés, un auténtico crack en todo lo que respecta al conjunto, al Castellón, y sobre todo decirte que te esperamos también en el futuro, en Fondo Segunda, y sobre todo vamos a intentar que la próxima vez que vengas sea para hablar algo de forma positiva del conjunto albinegro. Muchas gracias, Pablo, un placer. El placer es mío. Un saludo. Adiós.